En otro ámbito que nos parece de sumo interés, que es todo aquello relativo a la eliminación y valorización de los subproductos del olivar. A continuación van a intervenir Guillermo Rodríguez y África Fernández, si están aquí. Ah, sí, perdona, que no os tenía identificado. Perfecto. Pues en este el ámbito de la economía circular está siendo muy apoyado, muy impulsado por parte de todas las administraciones públicas. Hay una iniciativa europea orientada en este sentido y vamos en este bloque temático a poner en evidencia que aquellos que son subproductos del olivar pueden ser muy útiles para generar valor añadido al conjunto de la cadena de valor. A continuación, Ricardo Rodríguez y África Fernández, investigadores del Instituto de la Grasa, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, van a hacer una presentación, una ponencia marco a la limón. Así que para los asistentes presentes y para las personas que están conectadas a través de Internet. Te dejo. Esto para adelante y eso para atrás. Primero, buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Muchas gracias a los asistentes. Invito a los que están por ahí fuera también que entren, porque va a ser muy interesante la charla. Lo primero es dar las gracias a la organización, porque yo creo que es importante también que tengamos cierta representación en el sector de la investigación pública, como se está viendo aquí. Casi que una contestación a lo que se ha abierto en la mesa, pues está también, yo creo que vale más una imagen que 1000 palabras, y está precisamente aquí, ¿no? Porque fuera hay muchos agricultores, pero sin embargo aquí dentro no tenemos esa misma representación de agricultores en la feria que en la parte técnica. Es una cosa, yo llevo la investigación más de 25 años y es un sinsentido que, bueno, que desde otros ámbitos de la investigación, como puede ser la divulgación, estamos intentando llegar precisamente hasta el propio agricultor, para hacer real todo lo que estamos diciendo y para trasvasar los datos, en vez de hablar en micromolar o en ppm, para hablar incidencia de problemas a nivel de campo. Pero para eso necesitamos al agricultor, ¿no? Lo que voy a poner yo aquí, casi no tendría un sentido exponérselo a mis propios compañeros, porque ya lo saben. Entonces, esta serie de ferias son muy interesantes para nosotros, precisamente para divulgar todo lo que hacemos nosotros, pero al sector primario, no a la investigación. La investigación ya lo sabemos. Bueno, en este sentido, presentarme. La charla la vamos a dar dos personas. Mi compañera, África Fernández Prior, que ella está ahora mismo en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Medicina. Nos va a hablar un poco de uno de los aspectos más importantes que hay en el tema de los subproductos, que es precisamente está directamente relacionado con la calidad y está directamente relacionado con aquellos que llamamos nosotros componentes bioactivos, y eso lo va a detallar ella más adelante. En mi caso, bueno, pues vengo del Instituto de la Grasa. Somos centros de referencia en el campo de la olivicultura, tanto aceituna de mesa como aceite de oliva, desde hace 76 años ya, y prueba de ello son toda la investigación que se ha realizado en el Instituto, todo lo que se sigue haciendo y la gran cantidad de transferencias que desde el Instituto llevamos a cabo al sector productivo. No solo estudiamos aceite de oliva y aceituna de mesa, sino estudiamos todo lo relacionado con la ciencia y tecnología de los alimentos, para promover alimentos cada vez sean más seguros y saludables a través de sistemas de producción que sean lo más sostenibles posible. En este sentido, bueno, lo primero que voy a hablar un poco es qué subproductos se generan en las dos principales industrias de la aceituna, que sería aceite de oliva y aceituna de mesa. Si tenemos que hablar del primer subproducto, ya se ha hablado en la sesión anterior, sería precisamente de los subproductos de la poda. Evidentemente no es un subproducto que nos devenga ningún problema, porque prácticamente el 95% de la poda se queda en suelo, ¿vale? Y además es muy interesante por ese aporte orgánico que le da al suelo y porque es un apoyo más a la estructura del propio suelo, que, como ha dicho mis compañeros antes,
no solo se basa en la estructura, sino también en la microbiota presente. Si nos vamos ya a la parte de la aceituna de mesa, pues yo creo que hay dos grandes subproductos, dos grandes tipos de subproductos que se generan, los subproductos sólidos y los subproductos líquidos. Empiezo por los menos dañinos, que serían los subproductos sólidos. Obtenemos, al igual que en la aceituna que va para aceite, pues el famoso hojín, que sería la mezcla de hojas y ramas finas. Y por otro lado tenemos el hueso de aceituna, en este caso tenemos hueso de aceituna entero, que tiene muy fácil comercialización, como vamos a ver más adelante, y la aceituna de destrío. La aceituna de destrío se utiliza su mayor porcentaje para la obtención de aceite de oliva, ¿vale? Que por supuesto tiene que ser refinado, etcétera, etcétera. Pero aquí está el verdadero problema que tenemos nosotros, sobre todo aquí en Andalucía. Y el verdadero problema deviene no de la industria de la aceituna del aceite de oliva, sino fundamentalmente de la aceituna de mesa. Y deviene precisamente de los efluentes líquidos. Los efluentes líquidos que se generan en la aceituna de mesa, pues los tenemos algunos de los más importantes, que serían las aguas de cocido y lavado de la aceituna, y sobre todo las salmueras de fermentación. Para poner un ejemplo así, todos los efluentes líquidos que se generan en la aceituna de mesa, pues aquí lo tenemos, que serían las aguas de cocido, agua de lavado, agua de proceso de oxidación, en el caso que se deriven de las aceitunas verdes, aceitunas negras, salmuera de fermentación y aguas de otros procesos. El problema deviene de los grandes volúmenes que se generan, del alto contenido en materia orgánica y básicamente de la diferencia de pH, eso se puede regular más en la falsa, pero de la alta conductividad que tienen las salmueras. ¿Y cómo se soluciona esto? Bueno, pues lo que se busca en la gestión primero es minimizar la generación de estos efluentes. Una de las primeras cosas que se hizo ya hace algunos años fue minimizar el número de lavados. Antiguamente se hacían 2 o 3 lavados después del cocido de aceituna. Hoy en día la mayor parte de las entamadoras realizan un solo lavado. En vez de 6 o 8 horas, pues llegan hasta 12 horas. Por otro lado, se está reutilizando cada vez más tanto las aguas de cocido como las salmueras. Estamos llegando hasta la reutilización, reutilizar 14 veces el agua de las propias salmueras. Estamos haciendo muchos estudios que van a aumentar aún más esa reutilización. Cada vez que estamos reutilizando una vez uno de estos productos, pues estamos minimizando a la mitad su vertido. Por otro lado, pues separar los efluentes, divide y gana, como dijo algún estratega, y está claro que hay 3 tipos de efluentes de la industria de la aceituna de mesa que son muy importantes separar. Por un lado, aquellas aguas que tienen un pH muy elevado, que serían las aguas de cocido y las aguas de lavado, y ahí están también las aguas de cocido de oxidación. Y por otro lado, las salmueras de fermentación. Y un tercer grupo que serían las aguas menos contaminantes, entre las que estarían las aguas de proceso o aguas de lavado de aceituna inicial. Separando estos 3 tipos de efluentes, pues le aplicamos distintos procesos para su depuración. ¿Y qué proceso se le aplica para la depuración? Fundamentalmente procesos químicos, físicos, biológicos o combinaciones de ellos. Por poneros simplemente algunos, bueno, y el destino final siempre es vertido industrial y en los casos que se pueda, porque la legislación lo permita, pues lo que se busca siempre es riego. Algunos de los ejemplos de tratamientos físicos, por ejemplo, es el que más se utiliza, sobre todo en el caso de las salmueras, es evaporación no forzada en balsa. ¿Qué problemas da? Bueno, pues los problemas que tenemos son, aparte de los olores, que todo eso al final se traduce en contaminación atmosférica, en filtración al suelo y que cada vez tenemos menos espacio. Nosotros dentro de la divulgación científica, cuando nos enfrentamos a tener que explicar lo que es un residuo, yo siempre pregunto, y os pregunto a ustedes que estáis aquí sentados, si creemos que todo lo que yo estoy enseñando son residuos. Probablemente me digáis que sí, ahí me está diciendo alguien que no. Pues la respuesta que siempre damos los científicos, que llevamos tantísimos años estudiando los residuos, es que los residuos no existen. Los residuos solo es una palabra que tenemos en nuestra mentalidad. Y ha sido el punto más difícil que como científico yo he tenido que superar en mi carrera investigadora para poder transferir gran parte de la tecnología que hemos desarrollado. Tener que cambiar el concepto de residuo al sector es muy, muy complicado. Tener que cambiar el concepto de que no existen los residuos a la sociedad es muy complicado, pero poco a poco lo estamos logrando.
Y clave de ello es que muchos de estos residuos legalmente ya no se consideran residuos, se consideran subproductos. El poder considerar subproductos a forma de legal todos estos residuos a nosotros nos abre las puertas. A la industria española le abre las puertas de poder reutilizar en condiciones todos estos residuos. Y la clave de esa reutilización la va a dar mi compañera. También pregunto yo mucho, y lo primero que hablo, no ha sido en este caso, pero sí lo voy a mencionar, todo lo que trabajamos en subproductos, lo primero que hablamos es de calidad. Y preguntamos qué es la calidad. Y cuando hablamos de la calidad del aceite de oliva, siempre pregunto yo que a nivel social, ¿qué pensamos que es la calidad de una botella de aceite de oliva, por ejemplo? Y todo el mundo me dice, ¿no?, que esté bien, que tenga buenas propiedades organolépticas, que tenga un bote de aceituna de mesa que esté rico, que tenga buena presencia, que tenga buen color, que tenga buenas propiedades, de acuerdo. Pero nos olvidamos que en cualquier industria, ya sea de almazaras o de aderezos, hay dos puertas como mínimo, una que va para adelante y otra que va para atrás. Hace 20 años, en Sevilla, lo que se generaba de la industria, precisamente esto se tiraba al Guadiara. Y entonces yo le pregunto en los foros, en lo que yo... ¿Hay alguien de aquí que no respire? Todos respiramos, ¿verdad? ¿Hay alguien de aquí que no beba agua? ¿La cerveza cuenta? Todos bebemos agua, ¿verdad? Bueno, pues cuando nos tomamos esa botellita de aceite o nos tomamos esa botellita de aceituna de mesa, nos estamos tomando ese producto, pero estamos respirando lo que antes eran residuos que tirábamos al río, que llegaba a los pantanos, que después depuramos y había muchos contaminantes que no somos capaces de quitar en la depuración, o aquello que tirábamos al suelo o que pasaba a la atmósfera y respiramos. Y si hemos quedado que todos respiramos y todos bebemos agua, cuando nos tomamos esa botellita de aceite o esa aceituna que estaba tan rica, estamos bebiendo y respirando todo lo que sale de la puerta de atrás. Eso no es calidad. Entonces, hoy en día la calidad es bien distinta. Hoy en día la calidad tiene en cuenta tanto lo que sale por la puerta de adelante como sale por la puerta de atrás. Porque si algo tenemos claro los investigadores es que a la hora de aprovechar un subproducto no podemos aprovechar solo el 5% del total del subproducto. Tenemos que llegar a aprovechar el 100% del subproducto. Y todo lo que se aproveche siempre tiene que tener un aprovechamiento que esté por encima del uso que actualmente se le está dando. Uy, parece que os he reñido, pero es la realidad práctica. Entonces, partiendo de la base que cuando hablamos de subproductos estamos hablando de calidad y de que no debemos hablar nunca de residuos, vamos a continuar. El principal problema que se genera en la industria aquí en el sur, en Andalucía, precisamente viene de la mano de la aceituna de mesa y viene a raíz de la gran cantidad de balsas de evaporación que existen. Balsas de evaporación, ¿por qué? Porque química y biológicamente no podemos tratar un efluente que tiene una concentración por encima de 30 gramos litro de sal, que es lo que se va concentrando la balsa. ¿Qué otras soluciones le da? Bueno, pues el sector busca otras soluciones como una evaporación forzada. La evaporación forzada, ¿cuál es el problema que tiene? Cuando evaporamos por encima de 60 grados haciendo vacío, esa cantidad tan tremenda que hay de efluente líquido, el problema son los costes energéticos tan grandes que derivan. Y al final el kilo que sale de ese evaporador, pues hay que pagar casi 70 euros el kilo al gestor para que elimine, no se sabe de qué manera, ese kilo. Otras formas de depuración, pues son, por ejemplo, otra parte química que sería el paso por la filtración por distintos tipos de membranas, ya sea de micro, macro, nano, ultrafiltración u ósmosis inversa. Pero estos son sistemas que valen siempre y cuando no se hagan directamente. Son sistemas que deben operar en cascada con el resto de los sistemas. ¿Qué otra cosa se utiliza? Pues, por supuesto, sistemas, lo que se llaman bioprocesos. Bioprocesos como la digestión aeróbica o la digestión anaeróbica. Y esto lo he puesto como ejemplo porque en el caso en Sevilla tenemos Emasesa con un proyecto bastante interesante de cómo aprovechar los lodos que se generan en la depuración de las aguas urbanas, aprovechar esos lodos para fomentar la depuración de algunos de los efluentes líquidos y sólidos que se generan en la industria de la aceituna de mesa. Y ahora los químicos, ¿no? Aquí antes se hablaba mucho de químicos. Bueno, pues los químicos nos ayudan en este caso porque son quizás de los primeros pasos para ir degradando la materia orgánica. Y hay dos tipos, los
no fotoquímicos, que estarían basados en agua oxigenada, en sales de hierro o incluso ultrasonido y oxidación electroquímica. Y los fotoquímicos, que ahí sí utilizamos radiaciones ultravioletas en combinación también con los propios químicos. Y por último, bueno, no último, pero sí la combinación que es de la más usada, que sería los físico-químicos, es decir, promover una primera floculación, separación y después tratamiento con lo que hemos visto antes, ¿no? Con los ya sean fotoquímicos o no fotoquímicos. Y con eso, pues sí se depura la mayor parte de estas aguas. Pero en realidad, lo que se hace a nivel industrial es, una vez que tenemos esos tres grupos de agua por separado, el más difícil son las salmueras que van a las balsas y ahí se espera. Incluso en la balsa lo que se hace es, por aspersión, se remonta las salmueras para aumentar la superficie específica y aumentar la evaporación. Pero lo que se hace para el resto, lo que serían las aguas de cocido y lavado, que sí empiezan con un pH bastante alto, por encima de 12, a los 2 meses de estar en las balsas, ese pH disminuye y ya empieza a permitir la proliferación. ¿Por qué proliferan los microorganismos? Porque tiene un alto contenido en azúcares y esos azúcares son muy accesibles para estos microorganismos. Bueno, pues tanto las aguas de cocido y lavado, que serían un grupo, como las aguas de proceso, que también tienen una DQO, una DBO bastante baja, lo que se le aplican son sistemas mixtos, que serían sistemas físico-químicos, biológicos, y un último punto que sería la filtración por membrana. En los casos en los que se aplique filtración por membrana, pues sí se llega a niveles que están dentro de normas para ser utilizado en riego. Y los que no, pues sería para vertido industrial. Este sería un ejemplo de lo que sería un tratamiento mixto, sería una fase físico-química, coagulación, decantación, ajuste de pH, y después una fase de filtración. Una vez que ya hemos clarificado la fase líquida, pues entonces ya pasaríamos a una filtración más grosera, una micro, y una fase de ósmosis. ¿Vale? Y aquí pongo un ejemplo de cómo se reduce los sólidos de suspensión desde 2.000 y 5.000 miligramos hasta 10 miligramos por litro, lo cual ya estaría dentro de norma. En este caso sería de una planta que está instalada en Monterrubio, en Badajoz. ¿Y qué es lo que estamos haciendo a nivel científico? Bueno, pues la ciencia, lo que estamos promulgando y que ya lo hemos trabajado a nivel industrial, es precisamente la recuperación de componentes de alto interés. ¿Por qué? Y es una cosa que voy a decir más adelante también, porque durante muchos años, tanto en la industria del aceite de oliva como en la aceituna de mesa, hemos tenido un impedimento muy importante a la hora de depurar el 100% de toda la materia orgánica. ¿Y cuál ha sido ese impedimento? Los famosos alpechines, las salmueras, todo eso ha sido siempre la bestia negra que hemos tenido que sujetar, sobre todo en Andalucía, cuando ese es el principal problema medioambiental que generan este tipo de industria. Pues la clave está en que estos productos, o sea, estos subproductos tienen unos determinados elementos que la planta genera para defenderse. Cuando la planta tiene un estrés hídrico, un estrés lumínico, pues genera una alta concentración de componentes que le ayudan. Y esos compuestos son los que se denominan los fenoles, los compuestos fenólicos, los famosos compuestos fenólicos. Pues esos famosos compuestos fenólicos son precisamente los más fitotóxicos, es decir, que tienen un alto grado de inhibición de los microorganismos. Y al inhibir esos microorganismos, lo que están haciendo es impedir o dificultar en gran medida la aplicación de bioprocesos. Y por eso durante muchas décadas no se ha podido aplicar bioprocesos en España para obtener una depuración del 100%. Si extraemos esos compuestos bioactivos, estamos detoxificando esos subproductos, con lo cual sí podemos utilizar como herramienta cualquier tipo de bioproceso y llegamos a una biodepuración real. Y una vez que podemos extractar esos componentes, no solo podemos dedicarnos a la vía de depuración directa, sino que podemos aprovechar mucho mejor todos los componentes que lleva. ¿Y cuál sería el mejor aprovechamiento? Como pongo ahí, pues sería su uso como fertilizante, su uso para promover fermentaciones. Una fermentación en presencia de oxígeno, aeróbica, que sería para producción del famoso bioetanol, o en ausencia de oxígeno, que serían los digestores anaeróbicos, para obtener el biometano, lo que se llama muchas veces el biogás.
Bueno, ya pasamos a la industria del aceite. Hay muchas cosas que son similares en la industria del aceite a la industria de aceituna de mesa. En la industria del aceite, pues lo primero que se genera es en campo, como ya hemos dicho, la poda, pero cuando llegamos a fábrica, lo primero que hay que hacer es eliminar la hoja y los restos de rama, las ramas más finas, en lo que se llama hojín. Y eso lo se realiza normalmente con ventiladores. Ahí quitamos la mayor parte de la hoja. Y ahí tenemos el primer subproducto que se genera, que sería la hoja. Sí es verdad que durante muchísimos años la hoja se le daba a los propios agricultores para que ellos murieran la hoja y lo echaran en campo o lo utilizaban como alimentación animal. A las cabras les encantaba y nos daban una leche buenísima. Esa leche que hemos estudiado y tiene un contenido en polifenoles tremendo. No solo en polifenoles, sino también que aumenta el contenido en la proporción grasa de los monos y poliinsaturados en la grasa, lo cual es bastante saludable. Pero nos encontramos con el alperujo, que ahora vamos a ver que es el principal problema, y el hueso de la aceituna. El hueso de la aceituna, lo que se genera, por ejemplo, aquí en España, aproximadamente medio millón de toneladas al año, que no es ninguna tontería, pero en el caso del alperujo estamos entre 5, dependiendo de la campaña, 5 y 7 millones de toneladas al año. Y el 80% lo generamos aquí en Andalucía, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, allá en los años 80 ya pasamos del sistema discontinuo en batch, del sistema a presión, a un sistema continuo, que era el 3 fases. En el 3 fases lo que obteníamos era aceite, el famoso alpechín, que era el agua de vegetación más el agua que le añadíamos en la fase de batido, y el propio decanter, y el orujo. El orujo, que tenía una humedad media del 55%, era un subproducto que era muy fácil de manejar y que directamente iba a las extractoras de orujo, lo secaban por una humedad por debajo del 10% y de ahí extractaban fundamentalmente con hexano, con disolvente orgánico, para la obtención del aceite crudo de orujo, ¿vale? En el caso de 2 fases, bueno, pues fue un cambio bastante interesante, sobre todo para las almazaras, porque se redujo la salida del decánter, obteniendo solo aceite de oliva y el famoso alpeorujo. El alpeorujo no es realmente la suma de alpechín más orujo. El alpeorujo lleva únicamente el agua de vegetación, la pulpa y el hueso. Y lo que no lleva es el agua que se le incorporaba extra al proceso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se redujo sustancialmente el volumen. Pero se dificultó más todavía porque, en el caso, por ejemplo, de las almazaras, fue una gran ventaja porque se quitaron en medio las balsas de alpechín. Pero fue un gran inconveniente, sobre todo para las orujeras, porque en vez de tener que secar un sólido con un 55% de humedad, ahora, hoy en día, tienen que secar un sólido de un 75, un 80, incluso un 85% de humedad. Y yo he visto arder un tromel en una de estas plantas, ¿de acuerdo? Entonces, ese inconveniente tan grande que le generó a la orujera es algo que se traduce incluso hoy en día, y lo vamos a ver. Pero antes nos vamos a meter dentro de la propia almazara, porque parece que en la almazara no sale nada, pero en la almazara salen muchísimas cosas. Salen muchos productos, muchos subproductos y muchos efluentes. ¿Qué efluentes tenemos en la almazara? Bueno, pues la primera, la recepción y lavado. Nada más que llega la aceituna, pues ahí tenemos el agua de lavado de aceituna, sí, fundamentalmente escogida de suelo. Si es de vuelo, hoy en día cada vez más entre las aceitunas de vuelo, afortunadamente más verde y más vuelo, pues menos se lava. El segundo paso, bueno, hay que quitarle el soplado, pues le quitamos la hoja, lo que sería el hojín, pero después lo metemos en tolva. En la tolva parece que no pasa nada, pero también se genera otro subproducto, que es el agua de chorreo de tolva. Ese es el efluente más activo que hay. ¿Por qué? Porque es el agua directa de vegetación que acaba de salir de la aceituna, que se estruja, gran parte de la aceituna se estruja, sobre todo si el grado de madurez es alto, y ese agua lleva una gran cantidad de enzimas y una gran cantidad de azúcar, y eso fermenta muchísimo. Yo he coloreado un laboratorio de 30 metros cuadrados cuando desde Villanueva del Arzobispo hasta el Instituto de la Grasa, que se tarda aproximadamente 2 horas y media, se calentó la muestra viene en 1 litro, cuando yo abrí el bote todo quedó negro. Eso demuestra la reactividad tan bestia que lleva, y todo eso también delata el peligro que conlleva todos estos efluentes, pero más aún nos delata la importancia permítanme decirlo, lo maravilloso de los componentes que van allí disueltos. Y eso lo vamos a ver también más a continuación. Después llegamos al molino. Molino, tenemos la batidora,
el decánter, ahí tenemos el aceite de oliva, como hemos dicho, en el caso de la extracción de 2 fases, el alperujo que lleva el repaso, el aceite de repaso, tendríamos el alperujo repasado. ¿Por qué pongo el repaso? Porque cada vez, si ya es un problema para la orujera tener que enfrentarse a un alperujo con un subproducto con un 80% de humedad en vez de un 55%, es que ahora cada vez le llega con menos contenido graso. Menos contenido graso porque las propias almazaras están repasando una a 35 grados, incluso una segunda vez a 40 grados. Esos repasos, bueno, después en la parte del aceite de oliva iría a la centrífuga vertical. De la centrífuga vertical, pues tendremos una fase semisólida de descarga de la centrífuga vertical. En las centrífugas verticales se le añade agua. Hoy en día las nuevas centrífugas verticales cada vez hay que añadirle menos agua, incluso las últimas no hay que añadirle agua, con lo cual estaríamos disminuyendo parte. Y las aguas de centrífuga vertical, que tienen una elevada carga orgánica y también una elevada carga en fenoles. El aceite, una vez lavado, va a los decantadores, y los decantadores se mantienen durante un día por debajo de 22 grados, y ahí tenemos el agua de decantación en los sangrados de los depósitos troncocónicos. Y esa agua de decantación también es un efluente, es decir, que me digan a mí que bueno, tenemos el aceite final y tal, que me digan a mí que de la almazara solo sale alperujo, yo creo que no, que salen más cosas. Y ahora vamos a ver dónde van a parar cada una de ellas. Si nos metemos en la orujera, voy aquí para que no se siente la orujera en la silla, tenemos las basas de almacenamiento. En las basas de almacenamiento llueve, cuando llueve, y si no, pues también hay una separación de fases. Y cuando ya pues tiene un tiempo de residencia aproximadamente, dependiendo, por ejemplo, San Miguel Arcángel puede llegar a un tiempo de residencia de hasta 4 meses, pero en otras la media está entre 2 y 3 meses. En esos 2 o 3 meses, que es un tiempo medio de residencia del alperujo en estas balsas, se generan grandes charcos. A la hora de succionar el alperujo, estos charcos hay que extraerlos, pues si no, cavita la bomba. Y estos charcos los generan un nuevo residuo, un nuevo subproducto, hemos dicho que los residuos no existen, un nuevo subproducto que son lo que se denominan las aguas de alperujo. Tiene mucha mayor concentración que cualquiera de las aguas que hemos expuesto antes. Y después, lo que he puesto aquí, que voy a hablar también más a continuación, es la última tendencia. En las orujeras cada vez más se tiende a minimizar el problema que tiene la entrada de ese alperujo con tan alto grado de humedad. ¿Y qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es un termobatido. Se vuelve a hacer un repaso, pero ese repaso por encima de los 60 grados. Y en un repaso en 3 fases, ya no un repaso en 2 fases. Estamos volviendo a las 3 fases en las orujeras. ¿Qué nos permite eso? Sacar una fracción líquida, con lo que volvemos a obtener un antiguo orujo, que ya no es un alperujo con un 80% de humedad, sino es un orujo con un 55% de humedad. El ahorro energético que tiene en los trómeles supera la cantidad de energía que necesitan para realizar un 3 fases, con lo cual es un sistema que se está empezando a implantar y que está justificado económica y técnicamente. Después llegamos al decante y ahí tenemos otro alpechín de alperujo. Y ese alpechín de alperujo que tiene mayor carga orgánica que el propio agua de alperujo que hemos dicho antes, y después tenemos el aceite crudo de orujo que hay que refinarlo. O sea que cuando hablamos de subproductos, si ya los había en la aceituna de mesa, yo creo que nadie me puede negar que el aceite de oliva incluso más subproductos, mayor cantidad. Lo que pasa es que los que se generan en aceituna de mesa son de menos tipo, pero de mayor volumen. Mayor volumen y más difícil de tratamiento, porque ahora mismo el problema que todavía no se ha llegado a resolver en España, en Andalucía y a nivel mundial es el tratamiento de las balsas de salmuera. En el caso de las orujeras, vamos a seguir con la explicación. Bueno, aquí marco un poco los tipos de agua que se generan. ¿Y qué es lo que se hace con estas aguas? Bueno, pues con estas aguas, en el caso de las aguas de chorreo y tolva, que son las que caen directamente, lo que se le añade es al propio decánter, perdón, a la batidora, directamente a la batidora, porque muchas veces cuando hay mucha agua de chorreo es que se ha secado mucho la aceituna, y para impedir que la pasta sea difícil, pues lo que se aumenta el contenido de humedad de la pasta devolviéndole esa agua de chorreo. El problema de devolver la agua de chorreo es que parcialmente se ha fermentado y lo que estamos es bajando la calidad de aceite, con lo cual es una cosa que no se debería hacer. Por otro lado, el agua de lavado del aceite, la centrífuga vertical, cuando vienen pastas secas, se hace exactamente lo mismo, cosa que tampoco se debería hacer. Las aguas de lavado de aceituna, bueno, en el caso de chorreo de tolva, lo que se debería hacer precisamente, que si lo hacen otras, balsa de almacenamiento y evaporación,
Y en el lavado de aceite también, las aguas de centrífuga vertical, también hay que decir que las aguas de centrífuga vertical no son solo agua, son de las aguas que mayor contenido en sólido tiene por la descarga. Y un sólido bastante graso. Por otro lado tenemos las aguas de decantación, las que se producen cuando pasa de la centrífuga vertical antes de bodega. Y estas aguas de decantación también pasarían a las bases de almacenamiento y las de limpieza también, aguas de alperujo. Y en el caso de alperujo, junto con las aguas de alpechín que pongo aquí tratado, van a otro sitio. Sería un producto final. Y ahora vamos a explicar por qué y qué producto final. Y es un producto que que llevamos ya desde el 2002 que se está utilizando. Lo que pasa es que poca gente lo sabe y hoy en día cada vez se utiliza más. Y al final todo el destino es depuración o, si tenemos suerte, riego. O sea, en el caso de las almazaras, como hemos visto, estos son todas las aguas que, dependiendo si son de sistemas 2 o 3 fases, más del 90% de las almazaras en España operan en 2 fases, pero hay entre un 5 y un 6% que siguen operando con sistemas de 3 fases. Incluso hay algunas que siguen todavía con el sistema de prensa clásico. Esto es lo que he dicho. Y en el caso de las alperujos, hoja, pues aquí simplemente indicaros, en el caso del hueso, pues se utiliza muchísimo, fundamentalmente combustión para la obtención de carbón activo, agentes abrasivos a distintos niveles, se utiliza mucho también para limpieza de escultura y también en el mundo de la cosmética. En el mundo de la cosmética se ven muchos botecitos de agentes abrasivos, pero son precisamente vienen de hueso. Se está empezando a utilizar también para suplantar el tema del plástico, se utiliza como material de termoplástico a través de tratamientos térmicos en rodillos de extruder y muchos otros, digamos, aprovechamientos. Con lo cual el hueso, ni el hueso que viene del mundo de la aceituna de mesa, ni del aceite de oliva es realmente un problema. Pero ¿cuál es el problema? El problema real está aquí. El problema real es el alperujo. Sigue siendo un problema porque generamos eso entre 5 y 7 millones de toneladas. Hoy en día el 85% del alperujo que se genera va destinado a secarlo y obtener el aceite de orujo, pero ese 85% se traduce en un orujillo, que es el alperujo que queda después de haber sido secado y desgrasado. Y ese hay que tratarlo. Directamente se utiliza un 9%, se seca y en vez de extraerlo para obtener el aceite de orujo, como cada vez le llega con menos contenido en grasa, pues hay un 9% que no merece la pena, no salen los números para hacer la extracción con disolvente orgánico. ¿Qué es lo que se hace? Se seca y directamente a la central de cogeneración. Y hay un 3% que cada vez va creciendo más, que se utiliza directamente en húmedo para la formación de compost o incluso enmiendas en suelo. Nosotros trabajamos con medio mundo, allá donde vive un olivo, allá que hemos estado trabajando con ellos. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, en el norte de Argentina, que son suelos muy áridos, es la regeneración orgánica del suelo y se hace a través de uso directo del alperujo. Hemos llegado allí a la conclusión que se puede utilizar 40 toneladas por hectárea y por año y el suelo, concretamente el suelo que tienen ellos, lo admite. Estamos estudiando fenómenos de acumulación de fitotóxicos, pero estos fitotóxicos se eliminan a más o menos los 3 o 4 meses, con lo cual se puede reponer año tras año. Y eso aquí en España se está haciendo en un 3%. Incluso también un 1% de alimentación animal. Yo siempre cuento aquí una de las cosas más curiosas que me pasaron a mí cuando yo empecé en el mundo este, y es que me dijeron, no, pero el alperujo es que a mí me lo quitan de las manos. Era una pequeña productora. Y digo, ¿quién te lo quita de las manos? Los caballos de carrera en Inglaterra, por lo visto, les chifla el alperujo. Entonces lo deshuesan y lo utilizan directamente. Pues no es ninguna tontería, porque se están comiendo la fibra que lleva el alperujo, se están tomando todo el aceite de oliva que lleva el alperujo, las proteínas y todo lo que lleva. Los caballos no son tontos. Vale, los principales usos del alperujo, bueno, pues por supuesto, producción de aceite de orujo, su uso como biocombustible una vez que se ha secado, cada vez más compostaje y fuente de compuestos bioactivos. Eso vamos a llegar ahora. Nosotros hace 25 años nos dio por coger el alperujo y ver qué es lo que pasaba ahí, ver cuáles eran los componentes más importantes que llevaba el alperujo. Los componentes más importantes que lleva el alperujo son los fenoles. Son los compuestos que más actividad biológica tienen, pero que más dificultan la depuración del alperujo. Entonces, hasta aquella época, pues lo que se pensaba es que durante la fase de batido y molienda esos fenoles se oxidaban y se perdían el 100% de los fenoles, o
el 80% de los fenoles. ¿Y qué es lo que pasaba realmente? Nosotros lo metimos en un reactor que se llama explosión al vapor, y ahí lo que conseguimos fue disgregar la materia orgánica. Los fenoles tienen mucha afinidad a unirse al material de pared, es decir, a la celulosa y a la hemicelulosa de la parte de lo que es el material vegetal. Cuando tú rompes la estructura de la célula vegetal de la aceituna, tú estás poniendo en contacto todos los componentes que hay, y los fenoles directamente se van hacia donde están los azúcares, es decir, la celulosa y la hemicelulosa. ¿Qué es lo que pasa? Pues los métodos convencionales de extracción y cuantificación de fenoles no eran suficientemente capaces como para romper esos enlaces. Nosotros, con tratamientos más fuertes, identificamos que el 100% de los fenoles estaban allí y no se habían degradado. Y gracias a eso, pues empezamos y pudimos comercializar por primera vez, allá en el año 2002, la obtención del famoso hidroxitirosol. Entonces, ¿cuáles eran los inconvenientes? Nosotros, cuando nos focalizamos en el subproducto, en el caso del alperujo, pues lo que teníamos que buscar siempre era el aprovechamiento del 100%. Los fenoles suponen como máximo un 5% y no podemos decir que aprovechamos el alperujo diciendo que solo aprovechamos el 5%. Entonces, para eso hay un gran inconveniente, que es lo que hemos hablado antes, que son esta no era la transparencia. Bueno, esto era para el aceite de orujo. Hay un gran inconveniente, que es la presencia de los fenoles, ¿vale? Y ahora ve qué es lo que hacemos. En el alperujo, la problemática del alperujo se soluciona en España a través de las centrales de cogeneración. La utilización del alperujo seco como biocombustible para la generación de energía eléctrica supuso un alivio para el sector. ¿Pero por qué? Porque las centrales de cogeneración se pudieron proliferar gracias a los incentivos gubernamentales y gracias a Europa. Eso tiene una limitación de tiempo. Hoy en día ya estas centrales de cogeneración ya han sido amortizadas y no son tan rentables. Si no hay un incentivo detrás económico, no son tan rentables. ¿Qué es lo que pasa? Que se sigue utilizando, pero aquí tenemos los inconvenientes. Seguimos teniendo el inconveniente de la alta-humedad, tiene una elevada carga orgánica. Al tener una gran cantidad de azúcares, en las turbinas pues se generaban muchas caramelizaciones. Esos compuestos de caramelización son muy corrosivos y disminuyen la vida útil de estas instalaciones. Y en definitiva, que hasta ahora hemos aprovechado muy mal una de las principales fuentes o de lo que contiene los productos más interesantes que podemos encontrar en la naturaleza a nivel de salud humana. Salud animal y salud medioambiental. Y eso viene precisamente de la mano de la fuente de los compuestos bioactivos. Hoy en día se obtiene, por ejemplo, los ácidos triterpénicos, el ácido maslínico, o el ácido lanólico. También se está obteniendo ya hidroxitirosol, ya hace bastante tiempo, y estos son algunos de los ejemplos que se utilizan en cosmética, complementos alimentarios, en alimentación humana y alimentación animal. Estas son algunas de las marcas que lo están comercializando desde hace ya muchísimo tiempo, ¿vale? Y algunos de los productos que seguro que os suenan, que llevan estos compuestos bioactivos. El compostaje, pues cada vez se utiliza más compostaje, pero el compostaje, el problema que tiene, bueno, es una fuente de fósforo que sí corresponde un poco a mitigar el problema del fósforo. Tiene alta concentración de carbono y nitrógeno, lo cual es malo en el sentido del nitrógeno, pero ya nos han dicho antes que no hace falta tanto nitrógeno. Alta concentración de fenoles. Este es el verdadero problema que tiene en la compostación. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace son mezclas con otros sustratos, se hace compostaje. E incluso también se utiliza tratamiento con osaprobio o vermicompostaje, es decir, el uso de lombrices para mejorar la compostabilidad, o sea, la degradación de la materia orgánica a elementos más elementales. Y la investigación, bueno, pues para eso lo primero que tenemos que ver es qué es lo que pasa en las orujeras y qué es lo que va a pasar en las orujeras. ¿Qué es lo que pasa en las orujeras? Ellos recepcionan el alperujo, lo secan y lo extraen con disolvente para obtener, por un lado, el aceite de orujo crudo y por otro lado, el alperujo agotado, lo que se llama orujillo. El alperujo crudo, o sea, el aceite crudo va a refinación y ya tenemos el aceite de orujo de oliva, que es el que yo siempre recomiendo para la fritura, porque es más barato y tiene las mismas propiedades a la hora de freírlo que un aceite de oliva. No las mismas propiedades organolépticas, pero sí las propiedades funcionales. ¿Qué es lo que se hace con el alperujo agotado? Ya está por debajo del 8% de humedad y se utiliza para la generación de energía eléctrica a través de las centrales de cogeneración.
El alperujo, pues si queremos aprovechar el alperujo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la mayor parte es de materia orgánica, tiene un 90-95% de materia orgánica, pero también tiene una concentración de fenoles, como hemos dicho, de 4.000 ppm o 2.000 ppm, es decir, que una concentración máxima de 5%. ¿Cómo aprovechamos esto? Pues eso sí, lo que estaba comentando antes, para aprovechar el alperujo tenemos que tener en cuenta dos cosas. Tenemos un problema y una ventaja. El problema que tenemos, la ventaja que tenemos es que sabemos que están el 100% de esos compuestos fenólicos y de otros compuestos como los azúcares que están presentes. ¿Y cuál es el otro punto para poder aprovechar el 100% del alperujo? Sería la aplicación de bioprocesos. Pero para la aplicación de bioprocesos el problema es que están los compuestos fenólicos. Entonces la solución es bien sencilla. Si antes somos capaces de aplicar pretratamientos suficientemente efectivos, sencillos y económicos, pues podemos llegar a extractar esos compuestos bioactivos, detoxificamos el 95% de la materia y ya podemos aplicar esos bioprocesos. Y eso es lo que realmente estamos difundiendo al sector industrial. Como vemos aquí, tenemos que llegar a aplicar pretratamiento, separamos las fracciones líquidas sólidas, solubilizamos estos compuestos a la líquida y ya tenemos todo esto, toda esa ventaja. Eso lo hemos hecho a través de un tratamiento térmico al vapor que ahora mismo está operando en Oleícola Altejar. Para el resto de las almazaras lo que diseñamos fue un termobatido que se opera por encima de los 60-65 grados en un 3 fases, y en este 3 fases, perdón, ya no sé por dónde voy. Bueno, en este 3 fases, sí, en el 3 fases lo que promovemos nosotros, sí, o da la presentación, es que se ha salido de la presentación. Se me ha aburrido la presentación, ¿eh? Espero que ustedes no. Sí, ahora ella ya va rápido. Bueno, en este caso simplemente indicaros que parece que me enrollo una barbaridad, pero es que están, o por lo menos a mí me parece tan interesante. Sí, o si lo pone al final del todo. Sí, la idea básica de todo esto es lo que estamos promoviendo ahora, es que una vez que las orujeras reciban el alperujo, lo primero que van a hacer no es secar, sino lo primero que van a volver es unas 3 fases. Entonces lo que estamos promoviendo es la vuelta a 3 fases. En el cambio de las 3 fases van a sacar una fase líquida, rica en esos compuestos bioactivos, y una fase sólida parcialmente detoxificada. Podemos aplicar el bioproceso a la fracción sólida, por ejemplo, lo que sería una digestión anaerobia, que nos va a dar metano. Con ese metano podemos recircular esa energía para el propio pretratamiento térmico que se le añade, se le hace desde un principio, y tendríamos no solo tendríamos una fracción líquida rica en compuestos bioactivos, sino que en el propio pretratamiento térmico lo que estamos facilitando es la absorción por parte del aceite de los componentes minoritarios, y estamos produciendo un aceite de orujo con mayor contenido en componentes minoritarios que el propio aceite de oliva virgen. Y poco más. Bueno, si quiere ya puede poner la siguiente presentación. Ahora va a hablar mi compañera María África Fernández, que ella viene de la universidad y nos va a hablar de esos compuestos bioactivos que son la llave real del aprovechamiento del alperujo. No le tengo que dar para que te pase lo que te pasa. Tú dale sola esto. Buenas tardes a todos. Gracias a la organización de Expofare por la invitación. Y bueno, pues tras la charla de Guillermo, pues yo me voy a centrar en esos componentes bioactivos de los que él ha hablado tanto durante esta presentación, ¿vale? Sí, no me voy a enrollar mucho, gracias. Bueno, pues voy a hablar de esos componentes bioactivos como la llave para el aprovechamiento integral del olivo. Pues no va, ¿no? Ah, vale. ¿Dónde es este? Luis, ¿funciona? Creo que no. Se le ha gastado la pila con Guillermo, está claro.
Pues es que hay muchos movimientos de pase. Si le cambia la pila, creo que acabamos antes. Lo has agotado, Guillermo, así que muchísimas gracias. Bueno, pues como iba diciendo, os voy a comentar algo sobre los componentes bioactivos de los que hemos estado hablando durante toda la mañana. Como ha dicho Guillermo, en la industria olivarera pues hay multitud de efluentes, todos provenientes de la almazara, tras la extracción, bueno, la mosca, la extracción del aceite de oliva, las orujeras tras la extracción del aceite de orujo y en las entamadoras envasadoras por el procesado de la aceituna de mesa. Son muchos, tanto líquidos como sólidos, pero como ha dicho Guillermo también, los más abundantes en almazara son los alperujos, en las orujeras las aguas de alperujo y en las entamadoras envasadoras las salmueras, sin olvidarnos, como también ha dicho, de la hoja y de los restos de poda en general. ¿Cómo podemos mejorar la gestión de los subproductos? Pues es un breve resumen de lo que ha hecho Guillermo. Pues la tendencia actual es la búsqueda de los procesos para la extracción de estos componentes bioactivos, que posibilita el aprovechamiento integral a través de pretratamientos y bioprocesos, que lo que van a hacer es liberar esos componentes bioactivos retenidos, digamos, en el caso de los subproductos del mayoritario, el alperujo, pues tratados de manera que se pueda liberar esos componentes bioactivos para llevar a cabo lo que denominamos hoy en día como biorefinería. ¿Cuáles son los principales componentes bioactivos? Pues que nos podemos encontrar en la aceituna, pues entre otros, como nos podemos encontrar fenoles, azúcares, componentes minoritarios del aceite y proteínas. Nosotros en nuestras líneas de investigación nos centramos principalmente en fenoles y en azúcares. Para ver las propiedades beneficiosas de estos compuestos, pues nos fijamos en las propiedades beneficiosas para la salud de estos compuestos en el aceite de oliva, que se deben principalmente a la presencia de ácidos grasos, principalmente el ácido oleico, y a componentes minoritarios, principalmente a los compuestos fenólicos. Tras la extracción del aceite de oliva, tan solo un 1 a un 2% de estos componentes bioactivos pasan al aceite, el resto se quedan ocluidos, digamos, dentro de los que hemos llamado hasta hace muy poco residuos del aceite de oliva. Hasta un 99% de esos fenoles se quedan en esos residuos, que hoy en día, como muy bien ha dicho Guillermo, pues vamos a intentar cambiar esa mentalidad de residuos a sus productos, porque realmente son sus productos que se pueden aprovechar. Dentro de la pared celular vegetal del alperujo, de la aceituna y por tanto del alperujo, pues nos podemos encontrar compuestos como celulosa, lignina, hemicelulosa, pectinas y proteínas. Todo ello constituye lo que se llama fibra alimentaria. Esa fibra alimentaria no puede ser digerida por las enzimas de nuestro organismo, con lo cual pasan directamente al intestino, al colon ya, y si lo consumimos de forma habitual, pues funcionan como prebióticos, impidiendo la proliferación de células cancerígenas, evitando el cáncer, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad, por ejemplo. La fibra se puede dividir en fibras solubles. Esta fibra soluble retiene el agua y por tanto retarda la digestión tanto de carbohidratos como de grasas en nuestro organismo, impidiendo así que esas grasas y estos carbohidratos pasen al torrente sanguíneo, disminuyendo la probabilidad de que aparezcan enfermedades derivadas de la acumulación de las LDL, como es el colesterol y por tanto las enfermedades o accidentes cardiovasculares, y también disminuyendo la glucosa en sangre, ayudando a evitar el desarrollo de enfermedades como la diabetes tipo 2. Y también las fibras insolubles, que agregan volumen y consistencia a las heces, favoreciendo una mejor salud intestinal en el intestino y evitando enfermedades como por ejemplo enfermedades de Crohn o enfermedades cancerígenas. Hoy en día estamos desarrollando nuevos conceptos, como son las pectinas modificadas, que son polímeros de bajo peso molecular, que se absorben, se unen y se bloquean, que bloquean, por ejemplo, a proteínas como la proteína metastásica galactina 3, evitando
la proliferación de células cancerosas, y fibras dietéticas antioxidantes, como las que ha nombrado también Guillermo, que son complejos entre fibra y fenoles. Esos fenoles se quedan retenidos en el complejo de las fibras y llegan inalterados al colon, y todos estos componentes pues evidentemente se pueden llevar a la industria farmacéutica, a la cosmética o a la alimentación. Otros componentes bastante interesantes, bueno, bastante interesantes, no, fundamentales en la aceituna y en los subproductos son los fenoles. Entre ellos pues destacar los fenoles simples, en los que encontramos los alcoholes fenólicos, los más conocidos, el hidroxitirosol, tirosol, y ahora os hablaré también del 3,4-dihidroxifenilglicol, ácidos fenólicos como el ácido protocateúico y ácido vainillico. Otros fenoles más complejos, como son los secoriroides, que son monoterpenos, que al estar unidos a una glucosa y en el caso de la oleuropena al hidroxitirosol, y el ibustrósido en el caso en el que se estifica una molécula de glucosa con el tirosol. También, entre otros, como flavonoides, flavonona y otros derivados, se encuentran, por ejemplo, la luteinina acetoglucósido, la apigenina acetoglucósido, que están en menor presencia, pero también los podemos encontrar bueno, todos ellos son antioxidantes. Antioxidante, ¿qué es? Un antioxidante es una molécula que es capaz de frenar la oxidación de otra molécula, a grosso modo. ¿Qué genera esa oxidación? Pues las especies reactivas de oxígeno, que generan un daño a nivel celular, tanto daño del ADN, disfunciones como la oxidación de lípidos, difusión del sistema inmune e incluso muerte celular. También, por otro lado, tenemos los antioxidantes en alimentos. Tenemos que distinguir entre antioxidantes tecnológicos y antioxidantes fisiológicos. Los primeros, los tecnológicos, son los que están formulados para proteger al alimento en sí. Y, por otro lado, tenemos los fisiológicos, que son los que protegen a la salud humana. Nuestro objetivo principal, en nuestras líneas de investigaciones, nos centramos en una sinergia entre estos dos tipos de antioxidantes. Si conseguimos esa sinergia, conseguimos un producto que podría facilitar o evitar, mejor dicho, el deterioro de los alimentos, tanto a nivel antioxidante como también a nivel microbiano. Y si encima le sumamos que sea un beneficio para la salud humana, pues obtenemos unas mejoras tecnológicas y funcionales. Otro de nuestros objetivos también muy importantes es intentar desplazar, no eliminarlo porque es complicado y complejo, pero desplazar un poco los antioxidantes sintéticos, que evidentemente nos afectan directamente a la salud y se está demostrando cada día más, evitando los VHT, los VHA y los E310, todos estos antioxidantes sintéticos, por estos antioxidantes naturales que bien obtenidos de forma natural o sintetizados de forma natural, como los ácidos ascórbicos, vitamina B y por supuesto los polifenoles. Aquí tenemos una serie de papers que lo que evidencian no solo la actividad antioxidante de los polifenoles, sino también la antitumoral, antiinflamatoria, antiviral, etcétera, etcétera. El más conocido por su abundancia es el hidroxitirosol, y no solamente el hidroxitirosol como molécula libre, sino también los conjugados como la oleuropeína, el verbascósido o todos estos que aparecen aquí. Esta molécula de hidroxitirosol tiene esos dos grupos hidroxilo en el anillo que confieren esa actividad antioxidante. Como os he comentado antes, también tiene poder antiinflamatorio, es capaz de modular el estrés oxidativo, también actúa como para disminuir los mediadores proinflamatorios, es un magnífico neuroprotector y anticancerígeno, eso entre muchas otras más propiedades. Como un ejemplo que ya se está comercializando, tenemos un extracto concreto que es el Litolive, que es un extracto muy rico en hidroxitirosol, con un elevado porcentaje de hidroxitirosol, y que actualmente se está empleando en conservación de alimentos como antioxidante tecnológico, preparación de alimentos funcionales, solución farmacológica, cremas cosméticas, también en nutricosmética y en alimentación animal. En nuestro grupo de investigación, además de centrarnos en el hidroxitirosol, estamos buscando nuevos componentes bioactivos, y no hace mucho hemos descubierto, se ha visto que existe en los subproductos de la aceituna el 3,4-dihidroxifenilglicol. Nosotros
lo conocemos más como glicol, y se diferencia tan solamente en ese grupo hidroxilo con respecto a la molécula de hidroxitirosol. Estructuralmente es muy parecido, pero se puede decir incluso que tiene mejores propiedades que el hidroxitirosol en sí. Se conocía como precursor de la noradrenalina y se ha detectado en alpechines, en aceite, en aceituna y por supuesto en el alperujo. Se ha visto que tiene mayor poder reductor que el propio hidroxitirosol y mayor capacidad para terminar con los radicales libres que el hidroxitirosol. También se ha visto su capacidad antioxidante en distintas matrices y se ha visto que tiene en matrices lipídicas más o menos la misma actividad antioxidante que la vitamina E. Presenta una alta inhibición frente a la agregación plaquetaria, mayor que la del hidroxitirosol, y lo más interesante es que presentan una sinergia. Estos dos compuestos, tanto el hidroxi como el glicol, presentan una sinergia cuando están juntos y aumentan la capacidad antioxidante, la agregación antiagregación plaquetaria y también funcionan muy bien como antimicrobianos. Por lo tanto, esta molécula es de gran potencial biológico y nosotros no solamente la estudiamos con respecto a la incidencia sobre la salud humana, que es lo que nos mueve mucho, no solo como un antioxidante o antiinflamatorio, sino también como fitorregulador, porque presenta un marcado carácter fitorregulador y evidentemente pues eso incide directamente sobre la salud medioambiental. Hemos realizado... Perdón, 2 minutos. Bueno, pues nada, decir que hemos desarrollado un par de patentes, tanto para la extracción y purificación del hidroxitirosol, del glicol, se han estudiado sus actividades antiinflamatorias, se ha visto que tienen gran potencial frente al hidroxitirosol incluso a la sinergia de esos dos, estudiando la expresión génica de citoquinas proinflamatorias como la TNF-alfa, la IL-6 y la IL-1 beta. También hemos desarrollado una patente, como he dicho antes, como uso como fitorregulador, que se ha desarrollado en el Instituto de la Grasa, Centro de CSIC y Tecnofood, y actualmente está licenciada por Biofarma, que pertenece al grupo Econatur, ambas patentes. Pues bueno, nada, decir que eso, que funciona muy bien como fitorregulador. Un fitorregulador lo que hace es potenciar el crecimiento de cultivos y eliminar o controlar el crecimiento de malas hierbas, tanto en los 3 ensayos, en germinación, en crecimiento y en desarrollo, todo ello a muy bajas concentraciones. Esas concentraciones, bueno, se han hecho estos ensayos, se ha visto que a 100 ppm el glicol, el dihidroxifenilglicol, puede competir con el flazasulfurón, que es un herbicida de síntesis que ejerce su acción herbicida a 50 ppm. Tenemos un compuesto natural procedente de fuentes naturales que ejerce ese mismo efecto a 100 partes por millón sobre malas hierbas. Esta imagen me gusta enseñarla porque es un claro ejemplo de lo que hace exactamente este compuesto. A 400 gramos de ingrediente activo por hectárea tenemos que el glicol es capaz de acabar con la mala hierba, tanto en monocotiledonias como dicotiledonias, y que se ve un aumento del crecimiento de especies cultivares como es el trigo blanco. Y nada más, aplicación no solamente en farmacia, en cosmética y en alimentación como hemos hecho hasta ahora, sino también extraerlo a la agricultura. Nada más.